Ante todo, ante todo, muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes en este evento tan importante que está organizando, pues, esta institución, ¿no? De Centro de Formación de Alta Especialización o Centro de Alta Especialización Profesional. Agradecer. Ok, con las disculpas del caso, estimados participantes, he tenido un inconveniente con la línea de internet, sin embargo ya pude restaurar. Muy bien, como les decía, ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Agradecer al Centro de Alta Especialización Profesional por la invitación en este importante evento. Nuestro tema del día de hoy refiere, pues, al programa Warmiñán, el programa nacional Warmiñán, que como les señalaba, este programa viene ya trabajando desde muchos años atrás con otra denominación, pero enfocado al trabajo con la población en situación de vulnerabilidad, quienes son nuestros niños, niñas, adolescentes y las mujeres, ¿no? También nuestros adultos mayores. Entonces, vamos a tocar un poco sobre lo que es el Programa Nacional Guarmiñán y las estrategias de atención y las estrategias de protección que brindan a favor de las víctimas, tanto de violencia física y sexual, de este grupo poblacional. Entonces, para iniciar, siempre es importante mencionar la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Y por qué mencionamos esta ley? Porque como bien sabemos, este programa nacional Guarmiñán se rige o rige sus actividades a través de esta ley que es la normativa nacional en donde vamos a poder ubicar pues diferentes contextos, definiciones, teorías, principios, enfoques, procedimiento de atención, ¿no? Sobre todo para los centros de emergencia mujer. Pero el Programa Nacional Guarmiñán también tiene como norma esta ley, ¿no? La ley 3364, que es una ley promovida por el Estado peruano con la finalidad de poder prevenir, erradicar y sancionar pues toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y por los integrantes del grupo familiar. ¿Y quiénes son los integrantes del grupo familiar? Generalmente son nuestros niños, niñas, adolescentes, en algunos casos compuesto también por adultos mayores, personas con discapacidad y, eh, y otros, ¿no? Entonces, esta ley, como les señalaba, tiene principios y estos principios, que son principio de igualdad, el principio de interés superior del niño, el principio de la debida diligencia, el principio de atención inmediata y oportuna, el principio de sencillez y oralidad, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, son algunos de los principios, pues, que deben tomar los profesionales, quienes trabajan en este programa tan importante, a fin de que puedan brindar la atención oportuna a este grupo
poblacional. Entonces, estos principios que ya se les había mencionado, algo que son los enfoques de género, enfoque de integralidad, interculturalidad, enfoque de derechos humanos, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque generacional, ambos permiten, ¿no?, la atención adecuada y oportuna a todas estas personas quienes hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus tipologías, ya sea violencia física, sexual, económica o psicológica. Entonces, estos enfoques y estos principios permiten a los profesionales, quienes trabajan en cada uno de los servicios de este programa Warmiñán, brindar una atención oportuna y una atención adecuada a través de la interpretación de los mismos, ¿no? A través de la interpretación de estos enfoques, de estos principios, se puede dar mejor atención y una mejor apertura también frente a los casos que se puedan presentar en los servicios de este programa, ¿no? Entendiendo que la violencia, según definición de la ley 3364, la violencia contra la mujer o contra cualquier integrante del grupo familiar es una acción o conducta que puede causar muerte, puede causar daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro integrante del grupo familiar. Entonces se tiene especial consideración con las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, la violencia es cualquier acto, ¿no? Cualquier acción, conducta que puede causar daño a la persona. Y la ley es muy clara. Si bien es cierto, todos podemos denunciar, todos podemos ser atendidos en los servicios que brinda este programa, pero se brinda un especial énfasis en cuanto a la atención a las personas consideradas en situación de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son esas personas? Son nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y las personas con discapacidad. Y también, por supuesto, las mujeres, ¿no? Les había señalado que tenemos 4 tipos de violencia, entre ellos están la violencia física, psicológica, sexual y económica. Cada una de estas tipologías de violencia lo podemos encontrar dentro de la ley 3364, donde hace mención, ¿no?, sobre las definiciones de estas tipologías o de estos tipos de violencia. Y como les señalaba, también vamos a ubicar los enfoques, los principios y todas estas definiciones conceptuales van a servir de marco importante para una adecuada interpretación de los casos que se puedan presentar. Lo que también debemos considerar es que la violencia en cualquiera de sus tipologías puede presentarse en la familia, puede presentarse en la comunidad o también, ¿no?, en el Estado o en las instituciones del Estado. Bien, entonces, dicho ello como preámbulo, hemos hablado de la ley 3364, ahora vamos a pasar a lo que nos compete el día de hoy, sobre lo que es nuestro programa o el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Y cuál es el programa? El Programa Nacional Warmiñán. Entonces, a través del Decreto Supremo, la 003-2025 MIM, que es el decreto que modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001 PROMUDE, que crea este Programa Nacional Warmiñán.
Aparte de ello, también debemos considerar siempre nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, la que es vigente al día de hoy. Asimismo, la Ley 3364, que ya se había mencionado, el Decreto Supremo 004-2020, que aprueba el TUO de la Ley 3364 para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, la resolución de la Dirección Ejecutiva 058, que aprueba la Directiva Específica 002-2017, donde menciona, ¿no?, las normas para la gestión de información generada por los servicios del programa contra la violencia familiar y sexual. Y así podemos seguir mencionando diversos decretos supremos, diversas resoluciones, pero lo más importante del día de hoy es el decreto supremo 003-2025, que modifica el artículo 1. ¿Y qué nos dice en el artículo 1 sobre el objeto del decreto supremo? Que este decreto supremo tiene por objeto modificar el numeral 1.1 del artículo 1 del decreto supremo 008-2001 Promudem, que crea el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, anteriormente Aurora, a efectos, ¿no?, de modificar esa denominación al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, Guarmiña. Entonces, lo que debemos considerar es ello. El Decreto Supremo 003-2025, su artículo 1, donde modifica las denominaciones, ¿no? Y como nos hemos podido dar cuenta, desde el 2001 ha venido modificando y sufriendo cambios de denominación. Sin embargo, el sentido de atención es el mismo, ¿no? Sobre todo ahora. Si comparamos en el protocolo de atención, en los servicios que brindaba Aurora, hoy en Guarmiñán también continúa con los mismos servicios, con los mismos protocolos de atención. Se utiliza como marco normativo la ley 3364, ¿no? Entonces, se podría señalar que básicamente este decreto supremo ha sido creado con la finalidad de poder cambiar de denominación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la finalidad del cambio de denominación? En el artículo 2, en la finalidad, podemos entender que este decreto supremo tiene por finalidad que se modifique solo la denominación del Programa Nacional y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, que era Aurora, a fin de poder incorporar en su contenido un término quechua. ¿Por qué? Para que permita renovar la identidad institucional de este programa y optimice su posicionamiento ante personas con lengua distinta al español. Entonces, por un lado, en el artículo 1 nos señala, vamos a cambiar la denominación. Y en el artículo 2 nos señala el objetivo del cambio de esa denominación, entendiendo que el Perú es un país multilingüe, ¿no?, que tiene diversas lenguas, entre ellas, aparte del castellano, predomina el quechua y otros idiomas. Sin embargo, el quechua es el más predominante. Entonces, para crear ese acercamiento a esta población quechuahablante, a esta población que habla una lengua distinta al español, y que este programa pueda optimizar su posicionamiento ante la población, crea una denominación en quechua, ¿no? Huarmi Ñan, que significa camino de la mujer, camino hacia la mujer. Entonces, en el artículo 3, sobre la modificación del artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001 Promudem, señala, ¿no?, modificar el párrafo 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo 008-2001, que crea antes Aurora y que va a quedar ahora como Guarmiñán. Y por supuesto va a ser, este programa va a continuar siendo dependiente del despacho viceministerial. Y en el artículo 4, sobre referencia en documentos e instrumentos, nos señala algo importante, que a partir de la vigencia de ese decreto supremo de la 003, toda referencia efectuada al Programa Nacional Aurora
o las funciones y servicios que éste viene ejerciendo, se entiende realizada al Programa Nacional Warmiñán. ¿Qué quiere decir? Que continúa, ¿no? Como les señalaba, el protocolo de atención, los servicios de este programa continúan siendo lo mismo. Y como ya habíamos visto, se hizo el cambio de denominación a fin de generar un acercamiento hacia la población. Entonces, este programa nacional Warmiñán se sustenta principalmente en este decreto supremo 003 que oficializó el cambio de nombre del programa Aurora, así como las leyes normativas que abordan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ahora Warmi Ñan, que significa camino para la mujer, que es en quechua, ¿no? Entonces, mantiene su estructura, sus funciones originales, enfocándose siempre en la atención y protección de las víctimas, así como en la prevención de violencia de género. Entonces, Warmiñán, como se les había mencionado, significa camino de la mujer o camino para la mujer, y es el nuevo nombre de este programa, ¿no? Entonces, ello, como les mencionaba, busca reforzar esa identidad intercultural de este programa y mejorar esa conexión con las comunidades, con la población quechua hablante que tiene nuestro país. Bien, entonces este programa denominado ahora Warmiñán continuará su labor de brindar esa atención integral a mujeres víctimas de violencia, ofreciendo servicios como los SEM y articulando acciones con otras entidades, ¿no? Entonces, este cambio, lo que debemos entender que la finalidad de este cambio de nombre, según el gobierno, busca mejorar, aparte del posicionamiento, también busca mejorar la comunicación con las poblaciones quechohablantes, al utilizar su mismo idioma, ¿no? Hacer entender que sí se está considerando y que sí el país está utilizando el enfoque de interculturalidad, los enfoques o el principio de integridad, de integralidad, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo de esta denominación. Y reiterarles, pues, que todos los servicios son especializados, son interdisciplinarios y, por supuesto, gratuitos. Ahora, en cuanto a las funciones de este programa, vamos a tener eh, tres funciones importantes, que es proveer servicios especializados, articulados y de calidad para la atención y protección de la mujer, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Promover, coordinar y articular la creación e implementación de otros servicios relacionados para prevenir la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como para la atención y protección de sus víctimas, aplicando los enfoques previstos en las normas vigentes con reconocimiento de la diversidad de nuestro país, sin discriminación y con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, otra función importante es tramitar y otorgar la asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas del feminicidio, ¿no? Entonces, en cuanto a las funciones, en el ítem A podemos señalar, ¿no?, que una de las funciones importantes de este programa es proveer de servicios especializados. ¿Y cuáles son esos servicios? Actualmente, Warmiñán cuenta con 8 servicios, entre ellos lo señala un servicio importante que es el Centro de Emergencia Mujer. Entonces, si hablamos de estrategias de atención de Warmiñán para la atención a víctimas de violencia física y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, inmediatamente nos vamos a uno de sus servicios importantes, que es el Centro de Emergencia Mujer. Por supuesto, sin dejar de lado el CAR, sin dejar de lado Chat 100, Línea 100, también está el CAI, está el SAR, ¿no?, que son servicios importantes que están dentro de Warmiñán.
Sin embargo, estos servicios ya trabajan de forma articulada a fin de prever, o perdón, de prevenir este tipo de acciones, ¿no? Que son las violencias físicas, sexuales, económicas, psicológicas que pueden ocurrir frente a las personas, ¿no? Principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, en cuanto a los servicios que tiene o que otorga Guarmiñán, como les decía, podemos señalar, ¿no? El SAU, que es el Servicio de Atención Urgente, los hogares de refugio temporal, los centros de atención residencial, que son los CAR, también los CAI, que son Centros de Atención Institucional, los SEM en sus dos categorías, SEM regular y en comisaría, los SAR, que son los servicios de atención rural, está Chat 100, línea 100, ¿no? Y cada uno de estos servicios están dentro del servicio de atención, protección y orientación y reeducación. Bien, ahora volvemos a las estrategias de Warmiñán. Warmiñán, a través de la estrategia que utiliza, por un lado, realiza un servicio importante, que es el servicio de prevención. Por otro lado, realiza el servicio de educación, ¿no? El servicio de educación, orientación, protección y atención. Dentro del servicio de prevención vamos a ubicar tres estrategias importantes, que es la estrategia comunicacional, la estrategia con la comunidad educativa y la estrategia comunitaria. Cada una de estas estrategias están inmersas dentro del servicio de prevención. Ello a manera de referencia, ¿no? Otro servicio importante que brinda Guarmiñán es el servicio de atención, protección, orientación y reeducación, donde vamos a poder ubicar los servicios que les he mencionado, como es el SEM, regular y en comisaría, los SAR, el CAI, los hogares de refugio temporal, Chat 100, línea 100, ¿no? Los CAI también, que son los centros de atención institucional, los SAR, los servicios de atención rural, ¿no? Entonces, cada uno de estos servicios van a ser parte importante en la lucha contra la violencia física, psicológica, sexual y económica hacia las personas en situación de vulnerabilidad. Bien, entonces vamos a iniciar señalando pues un servicio importante que es el Centro de Emergencia Mujer a fin de poder, a fin de poder llegar al tema del día de hoy, que es pues la atención o la estrategia de atención que tiene Guarmiñán para la atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Y como les señalaba, el SEM es una institución importante dentro de Guarmiñán que brinda esta atención especializada, oportuna e integral a estas víctimas de violencia. ¿Qué podemos decir sobre los SEM? Los SEM son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y por supuesto son servicios gratuitos que brindan esa atención integral para poder contribuir a la protección, recuperación y el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Dentro de los SEM se realizan acciones de prevención de esta violencia y también se realizan acciones de promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. Actualmente, en todo el Perú, contamos con 245 SEM regulares y un SEM en un centro de salud que es Santa Julia y Piura, donde vamos a poder ver, ¿no? cómo la inserción del SEM dentro de un puesto de salud es tan importante para el trabajo inmediato en temas de violencia sexual. Más adelante vamos a ver ello. Asimismo, es importante señalar que los SEM regulares atienden de lunes a viernes de 8 a 4 y cuarto y también contamos con, Guarmiñán cuenta con 100
185 SEM dentro de las comisarías, 25 días de la semana. Bien, eso es en cuanto al SEM, a los SEM. Y como les señalaba, tenemos dos tipos de SEM, o bueno, dos tipos de servicio, que es el SEM regular y SEM comisaría. Ok, entonces, esa es la estrategia que utiliza Warmiñán en cuanto a la atención de personas víctimas de violencia familiar, física y sexual. Ok, aparte de ello, Warmiñán, como les había señalado, a través de su servicio de reeducación, también tiene otros servicios, como se les ha mencionado, que es el SAU, lo voy a señalar para conocimiento, ¿no? Es el SAU, que es el Servicio de Atención Urgente. También están los CAI, que trabaja con los varones, ¿no? Que han sido victimarios. También están los centros de atención institucional, ¿no? Que son los CAI, los HRT, que son los hogares de refugio temporal. También están los SAR, que son los servicios de atención rural, que actualmente se cuenta con 62 equipos en la zona rural. La línea 100, chat 100, asistencia económica, que son servicios importantes que tiene Warmiñán a fin de poder trabajar de manera coordinada y articulada, ¿no? Con los centros de emergencia mujer a fin de poder erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, los SEM, como se les había señalado, trabaja de manera interdisciplinaria y, por supuesto, gratuita, y tiene como objetivo eh, las mujeres y los integrantes del grupo familiar que hayan sido afectados por hechos de violencia en el marco del TUO, de la ley 3364, así como también cualquier persona afectada por violencia sexual. En cuanto a las acciones de prevención de la violencia y promoción de la cultura democrática y respeto de los derechos humanos, estas se rigen en la comunidad en general. ¿Qué quiere decir con población objetivo? Si bien es cierto, el SEM, por su propia denominación que dice Centro de Emergencia Mujer, podríamos considerar, ¿no? Que trabaja solamente con las mujeres, pero no es así. Trabaja con las mujeres, pero también atiende a las víctimas que hayan sido, o a las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia y que sean parte integrante del grupo familiar. No se hace una distinción por género y por otras situaciones. Sin embargo, lo que debemos considerar es que se presta principal atención o con principal énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos SEM son espacios públicos, son espacios especializados, interdisciplinarios y, por supuesto, gratuitos, que brindan atención integral para poder contribuir a la protección, a la recuperación y acceso a la justicia de estas personas que hayan sido afectados por hechos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar
y violencia sexual. Asimismo, el SEM o dentro del SEM se realizan acciones de prevención de la violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. Como les había señalado, tenemos dos tipos de SEM, SEM comisaría y SEM regular. En cuanto a las características del servicio, pueden variar en cuanto a los servicios, en cuanto a los recursos humanos, a los materiales, a la infraestructura, al servicio financiero. Sin embargo, en cuanto a lo que respecta al objeto de intervención, a los principios, enfoques y acciones para la protección de la persona usuaria, estas no varían, ¿no? Entonces, el protocolo de atención, la ley, es lo mismo en cada uno de estos servicios. En cuanto a la estructura del protocolo de atención, en el SEM se sigue este protocolo que viene desde los aspectos generales, las disposiciones para la atención, procedimiento para la atención que se divide en dos niveles, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y en el punto número 3, el seguimiento y evaluación de los casos, ¿no? Les voy a dejar esta estructura para que lo puedan visualizar. Entonces, el SEM, como se rige a través de la ley 3364, también utiliza los mismos principios que son los principios de la igualdad y no discriminación, el principio de no revictimización, el principio de la debida diligencia, el principio del interés superior del niño, ¿no? A fin de que juntamente con los enfoques se pueda brindar una atención integral y oportuna a las víctimas de violencia. Asimismo, el SEM utiliza una estrategia importante para la atención de víctimas, que es a través de las disposiciones para la atención, ¿no? Iniciando por un abordaje interdisciplinario, entendiendo que la violencia es un problema complejo y multicausal que requiere de un equipo interdisciplinario que está conformado por un psicólogo o psicóloga, un trabajador o trabajadora social, un abogado o abogada, a fin de poder responder de manera integral a las necesidades del público usuario de este servicio desde los enfoques y principios que permitan interpretar, analizar y actuar a favor de las personas usuarias, ¿no? Entonces, este abordaje interdisciplinario resume lo que ya se les había señalado, ¿no? Y algo muy importante que señalar, que los profesionales que trabajan dentro del SEM deben tener o tienen conocimientos especializados en la temática de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y violencia sexual, cuentan con una amplia experiencia en abordaje integral de los casos, lo que es ampliamente reconocida por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, el SEM cuenta con profesionales idóneos especializados en el tema y a través de su abordaje interdisciplinario y con el uso de principios y enfoques, realizan un adecuado o una adecuada atención integral y oportuna a las víctimas de violencia en sus diferentes tipologías. Aparte de ello, el SEM también, como parte de sus estrategias, realiza disposiciones para la atención diferenciada de los casos. ¿Qué quiere decir en atención diferenciada? Que, como sabemos, el SEM tiene un público o una población objetiva diferenciada, ¿no? Son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, LGTBI, a personas descendientes, personas migrantes, atiende a toda la población que ocupa nuestro territorio peruano. Y es por ello que el SEM, como parte de su estrategia para una atención especializada, realiza la atención diferenciada de casos, es decir, divide los protocolos de atención según grupo poblacional.
Entonces, se tiene disposiciones para la atención a niñas, niños y adolescentes, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, a personas migrantes internos y externos, a LGTBI, a los pueblos indígenas y población afroperuana, personas dependientes o víctimas indirectas en las que se detectan factores de riesgo, a personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces con cada una de sus disposiciones diferenciadas, el SEM brinda una atención adecuada a las personas víctimas de violencia. Asimismo, el SEM eh, realiza o como parte de sus estrategias propone condiciones que deben favorecer el trato con la persona usuaria del servicio. Es decir, ciñe, ¿no? Se ciñe en estos parámetros para poder atender oportunamente, adecuadamente a la persona usuaria del servicio. Entre ellas está acoger sus necesidades. Por supuesto, es muy importante esta condición de acoger las necesidades de la persona usuaria, considerando, entre otras variables, su edad, su característica sociocultural, su forma particular de reaccionar, así como también el tipo de violencia y de las circunstancias que éste haya ocurrido. Independientemente de ello, lo central en este caso es que la víctima debe ser tratada con respeto a sus derechos y dignidad como persona. En ese sentido, el personal del SEM, el profesional que recepciona el caso, debe procurar en primera instancia acoger a la persona usuaria. ¿Para qué? Para luego recopilar la información necesaria o realizar las intervenciones propias de su función. Entonces, esta condición es muy importante, a la par establecer una atmósfera de respeto y comprensión, es decir, que el profesional que atiende a la persona usuaria debe mostrar interés y aceptación por ella, propiciar la confianza de las y de los afectados y escucharlos, ¿no? Siempre mostrándose cálido y amable, brindándoles el espacio para hablar de lo ocurrido, sin presionarlo, ¿no? Entonces, establecer una atmósfera de respeto también es una condición importante para realizar una atención adecuada a los usuarios, escuchar activamente, ¿no? Cuando la persona víctima se siente escuchado, vamos a generar esa confianza donde ésta pueda brindar esa información necesaria y relevante para poder resolver el caso. Asimismo, otra de las condiciones que favorecen el trato con la persona usuaria es realizar acciones de calma y apoyo. Si bien es cierto, las personas que acuden al centro de emergencia mujer por algún tipo de situación que haya ocurrido, que es generalmente violencia en sus diferentes tipologías, claramente no van a venir pues alegres o tranquilos o de buen humor, ¿no? Esas personas, por el mismo hecho, la situación que están viviendo, van a estar alteradas, quizá personas, las personas van a llegar llorando o quizá gritando, en fin, ¿no? Diferentes reacciones que cada uno como ser humano tiene. Entonces, como profesionales del SEM, el profesional debe tener esa paciencia ante las dificultades de la persona. ¿Para qué? Para que pueda relatar lo sucedido. Y como profesionales, ¿no? Que atienden dentro del SEM, deben mantener esa calma durante toda la entrevista, mantener una actitud tranquila, controlada, a pesar de la urgencia de la situación, evitando, ¿no? Ser contaminado o contagiado por la emoción de la persona, si está enojada, si está deprimida, si está ansiosa. Lo que el profesional debe hacer es comprender y si ve, ¿no? Señas de alteración, realizar acciones de calma y apoyo. Asimismo, entregar la información oportuna, facilitar la expresión de la persona usuaria, valorar las capacidades de la persona, respetar su privacidad. Y algo muy importante, la entrevista no revictimizante, ¿no? Es decir, que a través de esta estrategia de la atención interdisciplinaria, yo creo que se está reduciendo bastante la entrevista no revictimizante, ¿no? ¿Por qué? Porque un solo profesional realiza las preguntas a la víctima
y ellos pues ya recopilan toda la información necesaria y adicionan algunas consultas que son necesarias para su atención. Entonces, una de las condiciones que se debe tener en cuenta es esta entrevista no revictimizante. Aparte de ello, de tener esas condiciones de atención, de tener esa atención diferenciada según grupo poblacional, el SEM también tiene procedimientos para la atención, ¿no? Que va desde su modelo de atención. Y como sabemos, pues los centros de emergencia mujer tienen cuatro áreas importantes, que es el área de admisión, el área de psicología, el área social y el área legal, ¿no? Y es importante señalar que la atención se orienta a lograr la protección efectiva de las personas frente a nuevos hechos de violencia familiar y sexual. Se entiende por protección como un proceso en el que la persona afectada toma conciencia de su situación, busca ayuda y encuentra servicios especializados que deberán facilitar su ruta para enfrentar la violencia. Entonces, en el SEM, la persona afectada recibe un conjunto de servicios de los profesionales que contribuyen a lograr la recuperación psicológica, a lograr el acceso a la justicia a través del área legal, a lograr el fortalecimiento de red de apoyo y protección a través del área social, ¿no? Entonces, estas tres áreas fundamentales, a través de la atención que brinda, deben lograr o contribuir a lograr todo ello, ¿no? Entonces, se considera que si la persona afectada recibe la orientación sobre sus derechos, si la persona usuaria inicia un proceso legal de protección, emprende acciones para rehabilitarse psicológicamente y además estrecha relaciones con personas e instituciones que la pueden proteger, logrará establecer un importante nivel de protección para evitar nuevas agresiones, siempre y cuando la persona cumpla con toda la atención, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy se reciben las denuncias, la persona muchas veces se arrepiente, considera que la violencia se justifica, retoma su relación y continúa con el círculo vicioso de la violencia y no recibe, ¿no? Esa atención tan importante que otorga el Centro de Emergencia Mujer a través de sus áreas especializadas y de su equipo interdisciplinario. Sin embargo, yo pienso que estas acciones del SEM resume todo el accionar que tiene, el objetivo que pretende lograr y siempre, ¿no? Con la finalidad de poder contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, lo que se espera es la recuperación psicológica, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la red social. Bien, eso es en cuanto a las estrategias que se utiliza en un centro de emergencia mujer. Asimismo, hemos visto, ¿no? Que que también se tiene centro de emergencia mujer en los establecimientos de salud. Si no se hubiera, el SEM de igual manera tiene protocolos de atención conjunta entre los SEM y los establecimientos de salud. ¿Para qué? Para brindar esa atención a las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la ley 3364 y personas afectadas por violencia sexual. Entonces, a través del decreto supremo 008, define una ruta de atención conjunta entre estos dos servicios que forman parte del circuito de atención integral de víctimas de violencia vinculado al marco del decreto supremo 008-2018 MIM, que es el plan de acción conjunta para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia con énfasis en casos de alto riesgo, ¿no? Entonces, este decreto supremo nos define la ruta de atención conjunta y también nos señala que existe un protocolo de acción conjunta entre el SEM y el puesto de salud, entendiendo que
que el MIM es el ente rector en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y también es el responsable de la coordinación, de la articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y el cumplimiento de esta ley. Asimismo, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, es el ente rector en políticas de salud y tiene como misión proteger la dignidad de la persona, promover la salud, prevenir las enfermedades y garantizar el cuidado integral de la salud. Ofrece atención gratuita para la recuperación de la salud física y mental de las víctimas. Ello manifestado en el decreto legislativo 1161, la Ley de Organizaciones y Funciones del MINSA, ¿no? Entonces, sí existe un protocolo de atención conjunta entre el MINSA y el MIM a través del SEM y a través de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, los SEM y los establecimientos de salud realizan de forma continua acciones centradas en las víctimas de violencia que acuden a estos servicios. Por ello, es necesario que el equipo técnico tenga o realice ese apoyo continuo. Y ambos servicios tienen la responsabilidad del cumplimiento del presente protocolo, ¿no? De este protocolo que se les está señalando y que también se les va a facilitar para que tengan conocimiento, ¿no? Entonces, es obligatorio para el SEM y establecimiento de salud la realización conjunta de la evaluación inicial para poder detectar las posibles dificultades en el proceso del trabajo articulado y crear una estrategia común para mejorar la calidad del servicio o del cuidado integral. Asimismo, este protocolo tiene como objetivo fortalecer el trabajo en equipo entre los SEM y los establecimientos de salud, creando una guía de intervención que pueda pautar lineamientos claros sobre cómo actuar frente a las diversas situaciones de violencia, siempre en el marco de la Ley 3364, ¿no? Y de esta forma se busca contribuir a la justicia y a la erradicación de la violencia de género. Este protocolo está dirigido a las mujeres durante todo su ciclo de vida, a todos los integrantes del grupo familiar y a cualquier persona víctima de violencia sexual. Bien, entonces aquí vamos a tener consideraciones para su atención, documentos claves que se tienen que utilizar, como es la ficha de valoración de riesgo, la ficha de identificación de caso, de notificación del caso, las definiciones operativas, que busca garantizar los SEM y los establecimientos de salud, ¿no? Lo que busca garantizar es la atención gratuita con una visión de cuidado integral, una infraestructura adecuada para la atención de las personas afectadas por violencia, destinar recursos humanos, logísticos y presupuestales suficientes, brindar la atención sociolegal articulada y de calidad para el acceso a la justicia y la recuperación, ¿no? Entonces se tiene también consideraciones para la acción conjunta entre el SEM y el establecimiento de salud, ya que a través de las acciones oportunas y eficaces en las áreas de intervención se va a tener buenos resultados, ¿no? En cuanto a las consideraciones generales, son estas, ¿no? Que lo van a poder ver cada uno de ustedes. Aquí les voy a dejar todo el protocolo de atención de un establecimiento de salud en conjunto con el SEM, ¿no? Aquí tenemos las disposiciones para atender a las víctimas de violencia sexual. Lo primero es actuar con celeridad e idoneidad, ¿no? En cuanto al personal del SEM, lo que le corresponde es que si la persona víctima de violencia sexual es tratada por el SEM, perdón, es trasladada por el personal del SEM al Instituto de Medicina Legal o atendida en el establecimiento de salud para la práctica inmediata de un examen médico y psicológico completo. Puede estar acompañada, la víctima puede estar acompañada por alguien de confianza, ¿no? Si se tiene un caso de violencia sexual, también se debe informar a la persona víctima sobre sus derechos, por ejemplo, derecho a una atención integral, asimismo derecho a la aplicación del kit para la atención de casos de violencia sexual, que incluye el anticonceptivo oral de emergencia y los
antirretrovirales. En caso de embarazo producto de violación sexual, se le informa, ¿no?, de su derecho a ser evaluada íntegramente por un establecimiento de salud para que se determine si éste pone en riesgo su vida o genera un riesgo en su salud grave o permanente. Se le informa también sobre garantizar la adecuada referencia a un establecimiento de salud para la detección de infecciones de transmisión, administración del kit de violencia sexual, ¿no? Eso es por parte del personal del SEM, pero por parte del establecimiento de salud, si en caso existiera embarazo, el establecimiento de salud debe informar a la víctima de su derecho a ser evaluada integralmente, tanto física y mental, para determinar si éste pone en riesgo su vida o si genera un mal grave o permanente en su salud. Se deberá proceder a un registro adecuado en la historia clínica de todo lo observado a fin de preservar las pruebas. Se proporciona a la víctima de violación, especialmente a niñas y adolescentes bajo responsabilidad, el kit de emergencia que se considera, ¿no?, los anticonceptivos orales de emergencia, los antirretrovirales y exámenes pertinentes. Los establecimientos de salud deben brindar a la víctima atención médica y psicológica de forma continuada, si así se requiere, para mejorar el bienestar de la persona afectada. Asimismo, el examen médico y psicológico debe evitar procedimientos invasivos y revictimizadores y ser idóneo al tipo de violencia denunciada por la víctima, ¿no? Entonces, se tiene este kit de víctimas de violencia sexual que es parte del protocolo de atención, se realizan los informes. Aquí vemos el protocolo de atención conjunta, tanto del SEM como del establecimiento de salud. Entonces, estimados participantes, agradecerles por la participación en este importante evento. Si tuvieran algún tipo de consultas, comentarios, los leo o los escucho. Muchas gracias. Licenciada Gina, acá tengo algunas preguntas que me hicieron por interno. Le voy a leer, por favor. Bien, una de las preguntas es, ¿cuáles son las estrategias de prevención de la violencia hacia los niños y niñas? Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que durante la ponencia hemos podido explicar, ¿no?, que existen una de las estrategias importantes para la atención de niños, niñas y adolescentes es la atención que se realiza en un centro de emergencia mujer y habíamos señalado que los centros de emergencia mujer tienen a través de las condiciones de atención, tienen disposiciones para la atención diferenciada de casos. En este caso, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, se debe tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, si se tiene a un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de violencia, cualquiera de sus tipologías, lo primero es que se debe reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesan las niñas, niños y adolescentes a lo largo del proceso de atención. Se debe mejorar la acción y coordinación entre los organismos necesarios para optimizar las prácticas de abordaje que recibe un niño, niña y adolescente que haya sido víctima directa o indirecta, o tal vez haya sido testigo de algún tipo de violencia. Algo muy importante también que se debe tener en consideración es que debemos reconocer, o los profesionales que trabajan en el SEM deben reconocer, que este grupo poblacional son vulnerables y que requieren una protección especial apropiada para su edad, para su nivel de madurez y necesidades individuales. Se debe procurar la protección y el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes y también de toda su familia durante el proceso. Algo muy importante también que señalar es que las entrevistas o la primera entrevista que se realiza al niño, niña o adolescente debe ser realizada principalmente o preferentemente por el profesional en psicología y preferentemente también en una sola oportunidad. ¿Para qué? Para evitar la revictimización. Entonces, cabe señalar que en los casos de abuso sexual no se exploran los hechos de violencia, solamente se recaba la información sobre factores de riesgo, factores de protección y se considera la información proporcionada por los progenitores o por el apoderado o por el acompañante
previa una entrevista. Muchas gracias. Bien, licenciada, gracias. Acá también tengo otra pregunta, le voy a leer, por favor. ¿Cómo Ok. se involucra a la comunidad en la prevención de la violencia a través del programa Warmiñán? Ok, gracias por su consulta. Sí, al inicio de la ponencia habíamos señalado que Warmiñán tiene dos tipos de estrategias, una que es la estrategia o la atención de prevención y el otro es la atención a través de los servicios, ¿no? En cuanto a esa atención para la prevención, tiene tres estrategias importantes, ¿no? Siendo una de ellas la estrategia comunitaria, donde realiza diversas acciones dentro de una comunidad a fin de que estos se puedan involucrar, ¿no? Y se pueda reducir la violencia en todas sus tipologías. Como sabemos, si nosotros tenemos a la comunidad involucrada, sobre todo a los líderes, a las lideresas en un espacio, vamos a tener menos tolerancia a la violencia. Entonces, Miñán, a partir de esa estrategia comunitaria, estrategia comunicacional, estrategia educativa, involucra a la comunidad en general para que éstas puedan eh, trabajar, ¿no?, a favor de la reducción de la violencia. Muchas gracias. Bien, licenciada, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Gracias a todos los participantes por estar presente en la clase. Asimismo, recordarles que si desean acceder a la certificación, me pueden escribir al interno. Creo que todos están en el grupo del chat del WhatsApp. Por ahí voy a estar respondiendo algunas preguntas que necesitan. Bien, Buenas gracias tardes. Quería hacer con una todos. pregunta, por favor. Ah, ¿Me ya, sí, escucha? claro, Giselle, puedes hacer tu pregunta. Sí, ¿cómo es? Bueno, tengo más o menos referencia de cómo era la atención anteriormente en un centro de emergencia mujer. Sé que ha habido cambios, ¿no? Pero respecto, entendí a la exposición, que por cierto estaba muy buena, ¿no? Felicitarle a la ponente, Yani, ¿no? Mi pregunta iba respecto de si bien ha cambiado la denominación de Ministerio de la Mujer o Aurora, programa Aurora, ahora Warmiñán, y la población, entiendo, sigue siendo la misma, la población de atención sigue siendo la misma. ¿Cómo es ahora la atención a, por ejemplo, que son población vulnerable respecto a lo que es LGTBI, que anteriormente recuerdo aún que había ciertos problemas para intervenir, por ejemplo, uno de orientación sexual, homosexual, por ejemplo, que venía a denunciar por violencias, abuso sexual, ¿no? De su pareja. ¿Cómo es que atienden actualmente? ¿Qué estrategias toma, ¿no? el equipo multidisciplinario para hacer la denuncia? ¿Lo aceptan en la intervención no, cuando tienen esta orientación o no corresponde? Gracias. Ok, gracias por la consulta. Sí, como se les había señalado, dentro de Guarmiñán tenemos varios servicios, o bueno, tienen varios servicios, una de ellas es el Centro de Emergencia Mujer, y a través de sus disposiciones para la atención diferenciada de casos, ¿no? Se tiene también la atención para estas personas LGTBI. Y también habíamos visto que en los objetivos o en el objeto de intervención de la población no se hace diferencia a las personas, ya sea por su género, por su orientación sexual y por otras situaciones. Es más, dentro del Centro de Emergencia Mujer se tiene disposiciones para la atención, entre ellas se debe tomar consideraciones, ¿no?, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, que han sido afectadas por violencia, ello teniendo en cuenta en el marco del texto único ordenado de la Ley 3364 y de la Ley de Violencia Sexual, ¿no?
las cuales son reconocer que las personas LGTBI que hayan sido afectadas en su derecho no exige la creación de nuevos derechos, es decir, que los derechos son propios de la persona, seamos mujeres, varones, seamos niños, niñas, adolescentes, y en este caso sean o desde gays, bisexuales, trans, ¿no? No se necesita, no se exige la creación de estos nuevos derechos, ni que se concedan derechos especiales. Todas las personas tenemos derechos fundamentales desde el mismo hecho de o desde el principio de nuestro nacimiento, ¿no? Tenemos nuestros derechos y eso lo tiene muy claro también el Centro de Emergencia Mujer y a través de estas disposiciones para la atención tienen en consideración ello, ¿no? Reconocer que la atención a estas personas LGTBI no exige la creación de nuevos derechos, por el contrario, se trata del estricto cumplimiento al derecho a la igualdad y no discriminación y al reconocimiento de que la orientación sexual, la identidad y expresión de género de las personas no pueden ser limitantes en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Incluso se reconoce que la atención especializada requiere de capacidades técnicas humanas, libre de discriminación, ya sea por orientación sexual, por expresión, por identidad de género, y está encaminada a contribuir a la protección y defensa de los derechos de estas personas en el marco de las competencias del SEM. Asimismo, se utiliza un lenguaje inclusivo, un lenguaje respetuoso, sin presuponer su heterosexualidad de las personas, respetar la privacidad de estas personas quienes no tienen la obligación de revelar su orientación sexual o identidad de género o expresión de género, toda vez que es parte de su intimidad y no constituye un prerequisito para la atención, ¿no? Respetar los términos gay, lesbiana, bisexual, trans, intersexual u otro término que se pueda tener si la persona que acude al servicio de atención se identifica como tal, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona trans, ¿no? Yo voy al servicio y digo, soy Rosa, y no es mi obligación dar o decir, no, yo soy una persona trans que he sufrido, he sido víctima de esta violencia, no. Y como bien vemos, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer utiliza perfectamente estos principios de atención y la atención se hace de manera igualitaria a todas las personas. Sin embargo, sí existen disposiciones para atenciones diferenciadas, no por el hecho de, de brindar una mejor o menor atención a uno o a otro, sino para poder mejorar el servicio de atención a las personas. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces agradecerles nuevamente, estimados participantes, por cada una de las consultas. Esta sesión ha sido muy productiva, ¿no? Hay mucho de qué hablar, es una hora yo pienso que queda muy corto para primero ahondar en la ley 3364, para ahondar en los fundamentos de Guarmiñán. Son muchos servicios, son muchas estrategias que utiliza, ¿no? Incluso ahora vimos algo relativamente nuevo, que es las creaciones de los SEM dentro de los establecimientos de salud, que hemos visto que es una estrategia muy importante para la atención inmediata, sobre todo para víctimas de violencia física y sexual, ¿no? Entonces, les voy a facilitar el material, yo pienso que lo van a poder ver mejor en cada uno de sus hogares y a través de los protocolos de atención, de los decretos que se les está facilitando, vamos a poder entender mejor el procedimiento de atención. ¿Sí? Entonces espero verlos en un próximo evento. ¿Esa creación de los SEM en los centros de salud se está recién implementando con esto del programa Guarmiñán o No, recién se va a dar? no, ya se tenía, incluso cuando teníamos el programa nacional Aurora, ya hace 3 años, si no me equivoco, ya se implementó un SEM en Santa. Se tiene un SEM en el establecimiento de salud, pero yo creo que a partir de la creación, bueno, de la reformulación de la denominación del programa, ya se tiene que implementar más, ¿no? Por la necesidad que se tiene.
pero sí los SEM tienen este decreto supremo para, para tener en cuenta el protocolo de atención y también tener en cuenta, ¿no?, que existe un una normativa que prácticamente obliga, ¿no?, a los SEM trabajar de manera articulada con los establecimientos de salud, y a los establecimientos de salud también obliga a trabajar articuladamente con el SEM para poder brindar estas atenciones oportunas, sobre todo en casos de violencia sexual, y como se ha podido ver, utilizando, ¿no?, estos kits de emergencia, principalmente para nuestras niñas y adolescentes. Gracias, licenciada Gina. A usted, muchas gracias. Bien, ahora sí damos por concluido la clase del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes de la clase. Asimismo, recordarles que si desean la certificación del curso, me pueden escribir al interno, al 961-07-1492. Asimismo, por ese medio también se le va a estar enviando lo que son los materiales y la clase grabada, por si la quieren revisar de nuevo. Gracias con todos los participantes. Gracias, licenciada Gina. Gracias. Muchas gracias.